Son las 10 de la mañana, 32 minutos. Solo por referencia, ha sido una mañana intensísima, pero muy interesante, que obviamente tiene que tener los protagonistas como nos gusta hacerlo a través de nuestras ediciones. Aquí desde Buena Mañana a partir de las 5 de la mañana, después en esta edición, la edición de En Contexto, que obviamente ya tiene los protagonistas, los periodistas en el lugar de los hechos, el desarrollo de cada una de las noticias que nos interesa muchísimo tener cada mañana. Por ahora les decimos muy buenos días, bienvenidos a nuestra edición de esta mañana, que comenzamos a las 5 de la mañana y terminamos al mediodía, a las 12. ¿Cómo está, Lorena? Buenos días, don Henry. El saludo también para todos los que están con nosotros, compartiendo en esta edición de En Contexto. Gracias a los que nos han acompañado durante la semana. Una semana que ha sido bastante compleja, que ha tenido muchísima noticia y que nosotros pues aquí le damos el seguimiento a todo. Y noticia también, don Henry, de última hora, un fallecimiento que definitivamente de una persona que muchísimos de una u otra forma pues conocimos, recordamos por su trayecto en la música, en la televisión nacional también. Y lo que está en desarrollo en este momento, lo que estamos teniendo, de hecho la Asamblea Legislativa está haciendo escenario de una de las noticias del día. De igual forma, Jorge Torres, que es el director de la DIS, está en este momento en la Asamblea Legislativa. Ya casi vamos a hacer la conexión para poder tener el detalle de lo que dijo en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Por lo menos preliminarmente, él admitió reunirse con Celso Gamboa y con dos personas que hoy están detenidas. Ante esta declaración, los diputados tomaron un receso privado para conocer los detalles. Así que en minutos vamos a ir dando seguimiento a este tema. Qué noticia, ¿no? Sí. Esa información es como una avalancha. Avanza y avanza y cada vez hay más información, más filtraciones, más versiones y cada día tiene como una intensidad distinta. Pero pues para eso estamos, para entregarles a ustedes estas noticias. Bienvenidos entonces, y ya estará con nosotros también Añi Cantillo. Son las 10 de la mañana, 35 minutos. Bienvenidos. Esto es En Contexto. Aparente o posible debilitamiento de la seguridad nacional en este gobierno. Sin embargo, las consultas se fueron en otra vía y pues bueno, detonó en todo lo que ha manifestado don Jorge. La comisión que pide Ariel Robles que sea privada, ¿esa comisión se crearía ahora mismo? ¿Eso se puede hacer de inmediato o habría que entrar a discutir si se abre esa posibilidad o no? Bueno, creo que eso ya es un tema más complejo, don Henry, porque digamos, él lo que planteó tal vez fue una sesión dentro de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, de tipo privada, para poder hacer estas consultas a don Jorge Torres. Cuando hablamos privada, verdad, es que pues solo los diputados y la persona compareciente pueden estar. Y para ahondar más en esto, debido a estas consultas, incluso la comisión como tal, pues se detuvo varios minutos. Claro. Y posteriormente se volvió a retomar el tema. Yo sí les quiero indicar que como parte de lo que dijo don Jorge posterior a la comisión, donde habló con los medios de comunicación, él señala que incluso tras reunirse con Celso Gamboa, que él lo señala ahí, en esa reunión habían dos personas más que aparentemente están detenidas por las autoridades judiciales ya por temas de narcotráfico. Él le informó al presidente Rodrigo Chávez sobre esta reunión y don Rodrigo Chávez le habría indicado, según lo que dice don Jorge Torres, que no se volviera a reunir más con él, y que pues prácticamente le estaba prohibiendo cualquier otro tipo de cita con don Celso Gamboa. Precisamente, Alan, esa era mi consulta, porque estaba viendo que el director de la IDI dijo eso, que don Rodrigo Chávez le habría prohibido volverse a reunir con Celso. No sé si pudieron aclarar en estas preguntas que le hicieron los diputados si esa fue una única reunión, si hubo reuniones previas y si en efecto ya no hubo más encuentros luego de esta posible advertencia de la que habla hoy el director de la DIS. Sí, bueno, lo que dice don Celso acá nos dice a los medios
es que esa era la primera, don Jorge, la primera reunión con don Celso, y en la que don Celso aparentemente habría pedido la reunión porque habría indicado que tenía información relevante, importante, sobre una persona que estaba dedicada a temas de narcotráfico y que esta persona era un peligro para la seguridad del país. Con esta reunión, propiamente, tras hacerle la comunicación al presidente, el presidente le dice no se reúna más con él, y e incluso don Jorge dice que la información que brinda don Celso en esta cita es como muy vaga, con bastante incertidumbre, y que incluso ellos ya estaban manejando una investigación previa relacionada con don Celso Gamboa. Pues ahí está entonces, el debate sigue, ¿verdad? La comisión sigue sesionando. Sí, don Jorge ya dejó la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, quedó pues otra persona que estaba citada, que es don Sergio Sevilla, que es ex viceministro de Seguridad, de Justicia y Paz, y pero don Jorge ya abandonó, y como les digo, pues causó bastante furor, tanto que pues se suspendió la comisión por unos minutos y prácticamente se detuvo el ímpetu que llevaba en relación a este tema de don Celso Gamboa, y pues ya no se refirieron más a este tema. Y obviamente todas las reacciones que va a haber durante este día ahí en la asamblea, así que no hay duda de que vamos a tener de nuevo información con usted, Alan. Un abrazo y muchas gracias. Con mucho gusto, a la orden. Las 10 de la mañana, 50 minutos, faltan 10 minutos para las 11 de la mañana. Las fotografías que estábamos viendo son de don Jorge Torres. La imagen de don Jorge Torres, fotografías de nuestra compañera de Raquel, sí. Que es la que estaba, de hecho la veíamos de fondo en el video, nuestra compañera Raquel Vargas, que es la encargada de capturar estos momentos. El momento además en el que ya se reúne él con los diputados, pues no sé si esto sea previo o después de que entregara esa declaración, pero ahí están doña Pilar, está el diputado del Liberal Progresista, está don Gilbert Jiménez, que preside esa comisión, doña Pilar Cisneros también. Me imagino que esa reunión puede ser donde les está dando la información que don Jorge dice no se la puede decir aquí en micrófono. Sí. Hay una investigación al final de cuentas. Porque aparece Ariel también. Hay muchas cosas en el aire ahorita, claro, que supongo, y si fuese el caso, el director de la DIS pueda dar explicaciones del porqué de la reunión con pelos y señales, se las dará a los diputados en información casi que no se podría pues obtener públicamente para no afectar esas investigaciones. Y la declaración es 24 horas después de que el presidente con toda seguridad dijo ninguna reunión con él, pero en casa presidencial. La información faltaba era la del Ministerio de Justicia, que era en ese momento don Jorge, ministro de Justicia. Correcto. 11 de la mañana, 52 minutos, Lorena, vamos a San Carlos. Con nuestro compañero Andrés Ulloa, que junto con Maricruz Brenes desde ayer han estado en la zona afectada por las lluvias. Una actualización, nos contaban temprano, y lo veíamos también en las imágenes que ustedes nos compartían, ya un poquito más soleado, más despejado. ¿Cómo está en este momento? ¿Por dónde andan? Buenos días nuevamente, Andrés. Hola, muy buenos días, compañeros. Estamos en el centro de Ciudad Quesada, donde cabe decir que en este momento se mantiene nublado. En la mañana decíamos que estaba bastante despejado, bastante sol. Sin embargo, todo lo que hemos recorrido en horas de la mañana, hay ratos que sale el sol, otros ratos vuelve la nubosidad. Es un tema ahí constante. Precisamente en la mañana teníamos comunicación y hablábamos sobre un puente que quedó derribado, o más bien el agua pasó encima del puente. Unos minutos después de terminar la llamada, pasó un joven con su hermana que precisamente no se enteró de que hoy no habían lecciones en la zona norte, por lo que venían del colegio. Conversábamos con él y él nos decía que efectivamente lo que pasó en ese río fue una cabeza de agua, que lo que ocasionó fue que los troncos de los árboles quedaran debajo del puente, y el caudal del agua subiera tanto que estripó, o más bien
incomodó para que el agua transcurriera con normalidad, por lo que rebalsó el río. Ellos se la están jugando, así como les digo, para pasar en medio de un puente por el que va una tubería, con el fin de no tener que dar una vuelta de casi 40 minutos. De momento estamos aquí en Ciudad Quesada, donde sí se mantiene bastante nublado y se espera que en horas de la tarde pueda estarse presentando aguaceros. De igual manera ya vamos a desplazarnos hacia otras comunidades un poco más alejadas de aquí, donde se reportan afectaciones. Muy bien, ahí estábamos viendo las imágenes que ustedes entregaron muy temprano en la mañana junto con Maricruz Brenes, del lugar del puente que está, de la vía que está completamente incomunicada, que incluso cuando estaban en vivo vimos un vehículo que llegó hasta el sitio y tuvo que obviamente dar la vuelta, hacer la vuelta en U e irse. ¿Cuál era ese puente, perdón, Andrés, donde estaban en la mañana? El puente que comunica la CE, ya le digo, vamos a ver, por aquí lo tengo apuntado. Sí, porque sí nos habían informado temprano que había 2 cierres, el de San Luis de Florencia y San Rafael de Florencia, que esos eran los que, por lo menos el de San Luis, desde el momento inicial en el que se dio la emergencia, fue el que anunciaron desde la Municipalidad de San Carlos que se iba a cerrar, luego hacer una valoración. Tras esta valoración se decidió mantener el cierre porque no era apto para el tránsito de vehículos, y hoy en la mañana que conversamos con Juan Diego González, el alcalde de San Carlos, nos decía él que en efecto eran 2 puentes que estaban cerrados, San Luis de Florencia y San Rafael de Florencia, pero sí no recordaba el nombre de donde estaban en la mañana, Andrés. Este es el puente que comunica Cariblanca con Santa Rosa de Florencia. Okay. Florencia también, entonces. Y está muy dañado. Andrés, gracias. Gracias. Escuchemos entonces, Angie, lo que explica el alcalde, ¿verdad? Que es una situación ya para algunos hogares de calamidad. Sí, que él decía, si bien hoy no les ha llovido durante todo el día, ya tienen preparados muchos de recursos y rutas de emergencia y pasos a seguir, porque saben que hoy pues es muy probable que se vuelvan a desatar las lluvias. Lo escuchamos a Juan Diego González, alcalde de San Carlos. Bueno, hay 2 puentes que se mantienen cerrados, tanto en la comunidad de San Luis de Florencia, en la ruta cantonal 210-020, como también el puente en San Rafael de Florencia, que esa sí es una ruta nacional y que también presentó alguna afectación importante. Ok, 2 puentes. Es decir, la afectación es que ¿se suspende el tránsito porque están dañados o es prevención? ¿O si se dañaron completamente, alcalde? Bueno, sí muestran algún daño, entonces se tienen que cerrar. No es que el puente se cayó, pero por ejemplo en el caso del puente en la ruta cantonal en San Luis de Florencia presenta un socavamiento y nosotros nos vemos en la obligación de cerrar el puente hasta que podamos realizar las obras necesarias para que el tránsito en este puente sea seguro. Lo cierto es que hay gente hoy, este mediodía, que está esperando un fin de semana con sus cosas dañadas o llenas de barro. De barro. Faltan 3 minutos para las 11 de la mañana. Don Alejandro Molina de la Cruz Roja hace el reporte de inundaciones, deslizamientos, reportes, incidencias que han tenido en las últimas horas. Hubo una situación en una población en la cual estuvo aislada y que nuestro personal, debido a los deslizamientos, no logró acceso hasta horas después, pero se descartó que las personas corrieran riesgo. Otros incidentes se presentaron en el sector de Guanacaste, donde se atendieron incidentes por inundación en Upala, donde un total de 12 personas requirieron ser trasladadas a un albergue hasta que las inundaciones bajaran su nivel. Adicionalmente, se atendió un incidente de un motociclista que cayó en un río, esto también en Upala, donde nuestro personal logró rescatarlo y trasladarlo en condición crítica al hospital de la localidad. También se atendió un incidente en el cual una buseta con 3 ocupantes quedó atrapada en medio de deslizamientos. La Cruz Roja costarricense envió recursos al lugar, se valoraron las personas las cuales no requirieron atención médica. Adicionalmente, en San José, un deslizamiento afectó el acceso de varias viviendas, esto en calle Naranjo, en Río Azul, en Tres Ríos.
La Cruz Roja Costarricense envió el recurso al lugar, se valoró la situación y se coordinó con el Comité Local de Emergencias para la evaluación de los daños. Faltan 2 minutos para las 11 de la mañana y para cerrar este primer bloque de información aquí en Contexto, Lorena, no sé si quedó claro lo de los refugiados o migrantes en el CATEM. Digo, sí quedó claro que ellos no están presos. Sí, que no están presos. Lo que nos decía don Omer Badilla es que, son 28 personas las que están en el CATEM, y ante lo que señalaban desde la sala, que precisamente se les liberara como si estuvieran presos, dice él que tienen mucha duda. Y una frase que voy a adelantar un poquito la parte de las frases: la sala quiere que yo los saque y los ponga en la calle. Era la consulta que se hacía don Omer Badilla. Además, señala que las personas pueden salir, que van a la playa, que van a comer, que hacen su vida pues normal. Al inicio sí hacía el señalamiento, recordemos que ellos sí estuvieron sin la posibilidad de salir, estaban solamente en el CATEM. Lo justificó ante la consulta hoy en que era por temas de seguridad, que no fueran reclutados por narcotráfico y demás. Lo que explica sobre este recurso, quién fue que lo interpuso o por qué fue que sucedió todo. Omer Badilla, el director de Migración. Es que es muy curioso. Las personas migrantes, cuando ya empezaron en el contacto formal con sus asesores y demás, ellos le dijeron a esta persona que estaban privados de libertad, y por eso es que se presenta un recurso de habeas. El recurso de habeas es cuando hay una limitación al ejercicio de su libertad. Y nuestro criterio ha sido todo lo contrario, que ellos han disfrutado plenamente de ese ejercicio. Don Omer, perdón, pero antes no es cierto que no podían salir, no tenían más limitaciones inicio. Al inicio, como todo proceso, y lo hemos explicado y se lo dijimos a la sala, hubo un par de semanas que nosotros tuvimos que empezar a hacer el contacto con cada una de estas personas, y por un tema de protección los teníamos resguardados. Ahora bien, si ese resguardo para proteger los derechos de una persona que recién llega a un país es ponerlo en la calle, podría verse sometido a crimen organizado, a mafias de trata y tráfico, etcétera. Entonces lo que hicimos fue garantizar su protección durante unos días mientras determinamos la situación de cada uno de ellos. Son las 11 en punto, vamos a cumplir compromisos nuestros, un corte rápidamente y regresamos con más información en esta mañana. Me está diciendo aquí doña Silvia, compañeras, que ella vio desde el principio en el Canal 4. O la juventud. O la juventud. Okay. Lanzó en Costa Rica a los chicos. Hay alguien conocido por ahí. Más adelante se los vamos a presentar. Muy amigo de Chayanne. Bueno, ahí poco a poco voy aprendiendo. Sí. Mensaje, ya volvemos. 11 de la mañana, 1 minuto. Y 12 minutos, la entrevista que estábamos anunciando, Lorena. Con Hansel Zúñiga, a quien vamos a aprovechar para saludar porque hace un par de meses estábamos conversando mucho con él, la muerte del Papa Francisco, el cónclave y demás. Él es teólogo, profesor de la Escuela Ecuménica de la Universidad Nacional y la Universidad Bíblica. Está también con nosotros Aida Calderón, es teóloga especialista en Antiguo Testamento y Biblia hebrea. Además, es profesora en varias universidades de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se está realizando un Congreso Internacional de Estudios Bíblicos. El tema es sobre el fundamentalismo en la lectura de la Biblia hoy. Más adelante le vamos a pedir a Hansel que nos cuente un poquitito sobre esto. Primero saludarlo. Hansel, buenos días. Buenos días, Angie. Buenos días, Henry, Lorena. Un gusto volver a estar por acá. Y estamos aquí para servir con mi amiga y compañera Aida. Así es. Bueno, con quien vamos a hablar específicamente, y hace un ratito, don Henry, lo estábamos mencionando también, cómo se utiliza muchas veces la Biblia, la religión, para justificar de una u otra forma las situaciones violentas y las guerras. Hay una palabrita ahí clave, fundamentalismo, que es la que hay que definir, ¿verdad? Nuestros invitados. Esa palabrita es peligrosa. Doña Aida, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. El término fundamentalista que está al centro de este congreso es uno que generalmente apunta a las lecturas literalistas.
fuera de contexto. Por eso me gusta el nombre de su programa, En Contexto. Y eso es lo que estamos haciendo a través nuevamente del Congreso, ver en qué forma la Biblia está siendo utilizada fuera de contexto, especialmente en estas últimas décadas, aunque nuestro estudio nos ha llevado a ver que estos fundamentalismos ya tienen una larga historia de siglos. Y es eso, nuevamente, interpretar fuera de contexto. Eso le iba a pedir a doña Aida el favor de repetir la definición de fundamentalismo. ¿Es una lectura, cómo es, radical de algunos términos? Literalista es que es literal, muy textual, pero interpretarla distinto. No. Es muy distinto de hacer una lectura literal, porque esta lectura literal es siempre el primer paso de todo análisis de cualquier texto. Ahora, una lectura literalista, entonces mueve al siguiente paso, que sería el interpretar lo que uno está leyendo fuera de contexto. Es más una interpretación personal de lo que uno cree que ese texto significa. En los estudios bíblicos, como digo, una lectura literal es el primer paso, pero hay muchos otros pasos, distintos métodos, distintas aproximaciones que utilizamos dentro de los estudios para poder analizar un texto, entender su contexto histórico, su contexto literal, retórico, y considerando muchos otros aspectos, dependiendo de la disciplina que estemos utilizando y dependiendo del contexto y las cosas que hayan estado sucediendo. Claro. Por ejemplo, si es en un contexto de guerra, un contexto de opresión, entonces necesitamos saber más qué es lo que se sabe acerca de esas dinámicas en el contexto del Antiguo Oriente. Y eso ilumina lo que va a ser la interpretación de los textos. Claro, pero y obviamente Hansel lo sabe, que somos bien neófitos en el tema bíblico. Bueno, Lorena es un poquito más, la lee más. No, hombre. Sabe hacerlo. Nosotros sí, definitivamente, nuestras creencias heredadas por nuestros padres y todo aquello por ser católicos. Pero me lleva a hacerle una pregunta a doña Aida y también a usted, Hansel, si me ayudan por lo que está diciendo doña Aida. La interpretación de la Biblia no depende mucho de mi contexto en el que yo fui criado, nací, me desarrollé como persona, como hijo, parte de una familia con una creencia, porque lo que yo creo es lo que creo que está bien. Pero resulta que a otro que creció en otro contexto, en otro lugar, con otra creencia, con el mismo texto en la mano, cree que yo estoy equivocado, y los dos vamos a estar en esas. Eso no es lo que está llevando a la confrontación, y no es un derecho de cada uno a interpretar como bien le nace. ¿Se pegó la señal? Creo que está pegada la señal. Ciertamente, el proceso de interpretación considera también distintas perspectivas. Lo que mencionas es muy cierto. Generalmente la Biblia como texto sagrado está a la base de fundación de muchas tradiciones religiosas, judaísmo, cristianismo principalmente. Bien, estamos teniendo problemas de comunicación con judaísmo, cristianismo y el Hansel. Sí. Tal vez sí quitamos el video. Sí. Para que nos corra un poquitito mejor la grabación, la comunicación, y podamos seguir conversando al respecto. Nosotros les escuchamos bien. Ustedes me dicen si no hacemos contacto. ¿Nos escuchan? Si no hacemos contacto por teléfono. Ahí sí. Sí, le estamos escuchando, ahora sí. Entonces, a la pregunta que habían hecho de ciertamente la forma en que uno crece, si esto es desde una tradición cristiana, es otro aspecto que consideramos en el estudio de la Biblia, porque la Biblia está a la base de especialmente dos tradiciones religiosas
grandes, que son el judaísmo y el cristianismo. Y dentro del cristianismo hay muchas otras tradiciones. Está la católica, está la religión, el cristianismo protestante, y dentro de la iglesia protestante hay muchas tradiciones, muchas denominaciones. Entonces, lo que buscamos en este tipo de congresos como el que estamos teniendo es el dialogar desde tu perspectiva, desde tu tradición, cómo se están leyendo estos textos. Pero ciertamente en muchas de las tradiciones, en lo que es el estudio bíblico, todas comenzamos con eso. Los biblistas estamos analizando el texto, utilizando distintas perspectivas, pero de ahí traemos también la fe y las experiencias de nuestras comunidades, que son diversas, y nos ponemos en conversación para ver, a veces hay similaridades, a veces hay grandes diferencias, incluso tensiones. Pero estos congresos nos ayudan a establecer al menos una plataforma de diálogo. Porque así como contextualizamos el texto antiguo, contextualizamos también nuestras experiencias y nuestras lecturas en el día de hoy. Bueno, de alguna manera, mencionando, Lore, lo que decía Henry, que a veces partimos de las distintas situaciones, evidentemente cada quien parte de leer desde su experiencia vital, desde lo que le han enseñado, desde su crianza, desde su situación, pero hay un criterio muy importante, que si estas interpretaciones generan dolor, sufrimiento, también y justifican la violencia, eso sería una alarma, una alerta para que desde cada tradición religiosa examinemos cómo estamos leyendo los textos que en el cristianismo decimos son palabra de Dios. Dios quisiera el sufrimiento de las personas. Yo creo que desde la tradición cristiana, desde el Dios de Jesús, eso no sería aceptable. Eso sería un buen termómetro para ver cómo estamos leyendo el texto bíblico. Y es que en eso me había quedado pensando y quería pedirles comentario. ¿Qué pensará Dios allá en el cielo, donde escucha, es que esta guerra es en nombre de Dios? Y Dios, ¿cómo qué? Y yo, ¿en qué momento lo dije, verdad? Yo cómo voy ahí. Ajá. El entendimiento de Dios en los contextos de guerra es un espacio que es desafiante para nosotros los biblistas, porque la forma en que se está interpretando el texto, especialmente el libro de Josué en el Antiguo Testamento, desde ahí emerge este concepto de la guerra santa, que nunca se menciona en la Biblia. Este es un concepto que ha nacido siglos después y que se ha ido utilizando en base a interpretaciones incorrectas del texto bíblico y se aplican para justificar violencia y guerras. Perdón, en inglés. Ahora, cuando uno ve el texto bíblico, el libro de Josué especialmente, y lo ponemos en su contexto histórico, el pueblo del antiguo Israel estaba dominado por imperios, el asirio, el babilónico y después otros, como el persa, los griegos, los romanos. Entonces, esa experiencia que está al trasfondo enfatiza la referencia a historias en que la violencia aparece porque ha sido parte de su contexto antiguo. Eso no significa que de ese texto se pueda extraer las bases o el fundamento para cómo se utiliza como justificación de guerras y violencia hoy. Entonces, esa es una distinción importantísima. El texto tiene que ser puesto en contexto. Y cuando hablamos de estas interpretaciones y cómo se está utilizando en el campo político, o digamos en la plaza pública, hay que tener mucho cuidado porque están utilizando textos fuera de contexto. Claro. Nosotros los biblistas decimos texto fuera de contexto es un pretexto. Sí, claro. Ahora, digamos que si hay una religión lejana a nosotros, está allá si es en el Medio Oriente o si hay otra creencia, por ejemplo, en África,
y que uno utilice a Dios para confrontar con otra comunidad que no crea lo mismo, eso vaya y venga. Pero que dentro de la misma religión, es decir, que nosotros mismos como católicos o como creyentes mantengamos la misma tendencia de que es que así lo dice Dios y punto. Es que si yo, no sé, a veces usted escucha el argumento, pero es que está en la Biblia, ¿verdad? Es que ahí está. Decía un buen amigo, cuando mi mamá me agarra bibliazo limpio, si la Biblia lo está diciendo, ¿usted por qué dice lo contrario? Es decir, como que si está en la Biblia es punto. ¿Eso está bien o eso es bueno interpretarlo? Tal vez, Henry, sería muy bueno mencionar, que para pelear se ocupan dos. Eso en un primer momento, ¿verdad? Entonces, si las actitudes de las dos posiciones son confrontativas y que no, de entrada, no quieren buscar diálogo, tristemente ahí no va a salir gran cosa. Más bien podrían generarse otros conflictos. Pero sobre lo que dices, hay que entender que el mensaje de carácter religioso es el mensaje profundo que está en el texto bíblico, porque en la Biblia también hay referencias a temas que tienen que ver con la esclavitud, con la desigualdad, con situaciones que eran normales en el mundo antiguo, que hoy creo que a ninguna persona se le ocurriría decir que es deseo de Dios que exista la esclavitud, la trata de personas y demás, porque están en los textos, no porque esté en la Biblia en un sentido literalista, como decía Aida. Eso significa que debe copiarse al día de hoy. En este contexto, el antiguo Israel, que es el que está en los textos retratados, no es el actual Israel. Y esos son elementos importantes de distinguir para no hacer interpretaciones fuera de la realidad. Ya finalmente, creo que doña Aida iba a decir algo. Sí, para añadir, una de las características del fundamentalismo es no solo la lectura literalística, pero también esta actitud de vivir con una certeza, o la forma que se interpreta es una que te dice, esto es lo que significa y todo lo otro está incorrecto. Entonces, lo que necesitamos hoy en día es, y yo creo que en todas las religiones, en todas las tradiciones religiosas que tengan un texto sagrado, es el alfabetismo en lo bíblico o en lo que sea el texto sagrado, para evitar esos literalismos que llevan a interpretaciones que nuevamente pueden terminar en violencia, que generalmente va en contra de la mayoría de los textos sagrados, incluyendo la Biblia, porque una creencia fundamental en la Biblia es el respeto por la dignidad humana de todas las personas. Y eso está a la base. Y si uno no empieza por eso, entonces, o no acepta esa base, entonces está contradiciendo este texto sagrado. Pues sí, es la base de toda creencia. Leía que el resumen está en eso, en el amor por los demás, en ser solidarios, en querernos, en ser, la solidaridad es clave, en vivir obviamente en paz con la gente que amamos, etcétera, etcétera. Es la base de todo, amarnos. Ama y haz lo que quieras, decía Hansel, ¿quién? San Agustín. Bueno, muchísimas gracias, Hansel. Nada más rápidamente sobre el congreso que se ha estado desarrollando durante esta semana. ¿Quiénes son los que participan? En 30 segunditos. Bueno, somos 120 personas especialistas, así como en la medicina hay especialidades de ortopedia, geriatría y demás, en la teología, que es el estudio científico del tema religioso, hay especialidades, y una de las especialidades es el acercamiento al texto bíblico a través de los idiomas, del contexto, la arqueología. Entonces 120 personas de distintos países, desde Argentina, los Estados Unidos, España, Francia, estamos participando aquí en San José, en la Universidad Bíblica Latinoamericana, la Universidad Nacional y el Centro de Estudios y Relaciones Judeocristianas, para discutir estos temas y también hacer propuestas a las distintas tradiciones de una lectura la Biblia más contextualizada que responda al tema de la dignidad humana. Esa es nuestra meta.
Muy bien. Hansel Zúñiga, teólogo, profesor de la Escuela Ecuménica de la Universidad Nacional y la Universidad Bíblica también, que ya ha estado con nosotros anteriormente, y nos trae una invitada, a doña Aida Calderón, que es teóloga especialista en el Antiguo Testamento y Biblia hebrea, además profesora en varias universidades de Estados Unidos. Muchas gracias a ambos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Las 11 de la mañana, 29 minutos, qué tema tan interesante y tan actual en este momento, precisamente en el contexto que estamos viviendo. Recuerden ustedes que pueden tener el periódico del Diario Extra, que tiene en su portada hoy un tema que es tendencia en redes sociales. El MEP despedirá profesores en 2026 si no superan evaluación de desempeño, según dice el ministro. Y también, obviamente, todas las fotografías y todo el trabajo a propósito de las lluvias en San Carlos, que nos están diciendo esta mañana que en San Carlos hay sectores que no tienen agua potable, producto precisamente de esa emergencia. 7070-4205. En la mañana no vimos la foto de atrás, desde donde nos estaban leyendo. Es en Palmares. Palmares. La foto de Catalina en Mairena. Buena foto, ¿no? Señor serio ahí en el periódico. 7070-4205. Vamos a las noticias. En Extra Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber. 11:30 de la mañana, director de la DIS confirma que se reunió con Celso Gamboa y 2 personas más que ahora estarían detenidas mientras era ministro de Justicia. Fallece Nelson Hoffman, productor de Sábado Feliz, a sus 74 años de edad. Onda tropical número 9 traerá fuertes aguaceros durante esta tarde en todo el país. Y en el mundo, Estados Unidos señala al menos a 3 financieras mexicanas de lavar dinero para cárteles de narcotráfico. Esto es lo que hay que saber de este jueves 26 de junio. Son las 11 de la mañana, 34 minutos. Ya tenemos nuestra invitada a esta hora, la doctora Orieta Mata. Permítame solamente, Lorena, por favor. Es que en este momento hay una conferencia de prensa en el Pentágono, en los Estados Unidos, y están mostrando cómo Estados Unidos logró destruir el interior de la ¿cómo se dice? Es la base Fordow en Irán, que era la indestructible. Pues según está explicando uno de los voceros del Pentágono, muestra la forma como uno de esos misiles, y usted lo ve, Lorena, ingresa a la Tierra, rompe, ingresa sin explotar, y solo cuando está dentro de la Tierra, casi 100 metros dentro de la Tierra, es cuando hace explosión. La explicación la está haciendo el vocero del Pentágono en este momento, porque de esa manera está explicando cómo una bomba de estas, un misil de estos, logra causar el nivel de destrucción inimaginable. Por muy profundo que esté el búnker, por muy profundo que estén trabajando todos los elementos de guerra o la producción del uranio para la bomba atómica, o que era precisamente el objetivo, pues cómo destruye todo lo que haya dentro de ese lugar. El Pentágono, los altos mandos, están ofreciendo esta conferencia de prensa haciendo una descripción técnica sin precedentes sobre ese ataque aéreo contra ese complejo nuclear iraní. Las imágenes son escalofriantes, si usted piensa en el nivel de destrucción que se ha logrado con un misil de ese tamaño. Que podría parecer lo que se haga en un videojuego de lanzar un misil similar, ¿verdad? Y que en realidad es algo que sucedió. Lo que pasa con esta conferencia de prensa es que ha habido dimes y diretes últimamente entre Irán y Estados Unidos de qué tan potente fue el ataque que lanzó Estados Unidos contra Irán. Y además Estados Unidos lo que buscaba, más allá de explicar lo técnico de cómo funcionan las armas que actualmente tienen, lo que buscaba era explicar el paso a paso de si realmente fue efectivo o no ese ataque contra las bases de Irán. Iba a usar una frase de uno de los pilotos que lanzó la bomba en la sección de frases, pero la voy a decir de una vez. La explosión fue la más brillante que jamás haya visto. Parecía literalmente de día. Parecía literalmente de día. Eso dijo uno de los pilotos que escoltó el bombardero que atacó esa zona de Irán.
11 de la mañana, 37 minutos. Nuestra invitada a esta hora de la mañana, ¿y por qué? La doctora Orieta Mata, ella es presidenta de la Asociación Costarricense de Dermatología. Vamos a hablar sobre la importancia de bloquear la radiación ultravioleta también en el invierno, es decir, el protector solar se utiliza en todo momento, no solo cuando estamos en la época de verano y en lo más y mejor del sol, sino que también durante esta época es importante. Y ahorita vamos a tocar otro tema también relacionado con los protectores solares que brinda la caja. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y un placer estar con ustedes y con sus oyentes. Bueno, primero, con respecto a esto, tal vez a veces creemos que el sol es únicamente cuando está incandescente, cuando nos está quemando y terminamos, en el caso de nosotros los más blancos, terminamos rojititicos, de como después de estar un ratito en el sol, ¿verdad? Correcto, pero la importancia exactamente de esta campaña es que la radiación ultravioleta A, que es la claridad del día, es la que efectivamente causa cáncer de piel, cáncer, manchas y arrugas a largo plazo. Pero como efectivamente la radiación no cobra la factura al día siguiente, sino que es una cuestión de acumulación en años, entonces seguimos viendo que el cáncer más diagnosticado en Costa Rica es el cáncer de piel todos los años y nos abocamos en este momento a que los costarricenses recuerden que hay que utilizar el protector solar siempre, todos los días, hacerlo un hábito, como que uno se lava los dientes todos los días, así tenemos que usar nuestro protector solar, porque la radiación que causa cáncer es la claridad y eso pasa, los rayos ultravioleta pasan aunque esté lloviendo, aunque esté nublado, aunque el clima esté frío. Entonces es súper importante recordarles a todos que el protector solar es de uso diario y continuo, ya como un hábito y no una cuestión de verano o de que fui a la playa y entonces ahí me lo llevo y me lo pongo. Ahora, doctora, hay algo que yo creo que la gente tal vez no tiene muy presente y es el tema de que a veces la gente dice, yo hago 100% teletrabajo y ni siquiera salgo de mi casa para absolutamente nada, pero uno debería utilizar el bloqueador, el protector solar, incluso para la luz de los aparatos tecnológicos, ¿o estoy equivocada? Es correcto. Incluso la claridad de esta ventana, por ejemplo, que tengo atrás mío, por la claridad de esa ventana entra la radiación ultravioleta A y esa es específicamente la que a largo plazo nos da cáncer de piel. Entonces, aunque estemos en interiores, si tenemos ventanas en nuestra casa y que todos tenemos ventanas, pues efectivamente tenemos que usar el bloqueador solar sin falta todos los días como un hábito. Doctora, ¿en qué momento del día, por ejemplo, bueno, lo ideal sería aplicarlo temprano, me imagino apenas uno se baña, pero reaplicaciones, por ejemplo, si uno igual va a estar expuesto o no? Entonces, en realidad la rutina diaria sería lavar el rostro, aplicar una crema hidratante y posteriormente el protector solar. Y si por encima del protector solar queremos poner maquillaje, entonces ese es el orden: lavar, hidratante, protector solar, maquillaje. Ahora, si durante el día vamos a estar en exteriores y vamos a sudar, que aquí en Costa Rica con el calor que vivimos y el bochorno, en realidad todos sudamos, entonces hay que reaplicarlo cada 3 horas. Si voy a estar en un lugar en interiores y efectivamente pues no me voy a mover de ahí, pues entonces la aplicación en la mañana sería suficiente. Pero si voy a salir a almorzar afuera, pues entonces ahí me tengo que reaplicar el bloqueador solar. Y si voy a estar afuera todo el día, entonces la reaplicación es cada 3 horas. Ok, y el factor que se utiliza, el factor de protección, como se le conoce, podría variarlo. Mucha relevancia. Si estoy solo en la casa, si voy a salir, el momento del día. En realidad tiene mucha relevancia, pero específicamente por nuestra posición geográfica. Nosotros estamos muy cerca del Ecuador. Los niveles de radiación ultravioleta en Costa Rica son siempre altos, muy, muy altos. Si observamos, por ejemplo, lo que emite el Instituto Meteorológico de los niveles de radiación, nos vamos a dar cuenta que nuestros niveles siempre están en rojo o en ultrarrojo. O sea, siempre son niveles de 10, de 11, de 12. En países donde tienen las 4 estaciones, por ejemplo, en los meses de otoño, de invierno, los niveles de radiación bajan muchísimo a 4, 5, entonces en realidad no se percibe, pero nosotros no tenemos esas 4 estaciones, entonces al estar geográficamente colocados muy cerca del Ecuador, el nivel de radiación siempre es muy, muy alto. Entonces el protector solar que necesitamos siempre va a ser un factor 50, mínimo 30, pero idealmente un factor 50. Doctora, no es de su resorte, pero ¿por qué son tan caros los bloqueadores solares? Sí.
Impagable. Excelente pregunta. Cuidarse la piel sale caro. Sí, sí. Nosotros tenemos como dermatólogos por lo menos 30 años de estar solicitando que los protectores solares no se vean como un producto cosmético, sino como un producto médico, para que no tengan tantos impuestos. Efectivamente es caro, pero es por los impuestos que tienen, porque son considerados productos cosméticos. En este momento se está trabajando en que se le baje el IVA a los protectores solares y esperamos que efectivamente este esfuerzo de parte de la asociación, de la Asamblea Legislativa y de Asociación de Pacientes realmente llegue a buen fin. Y otra cosa que también sería muy importante es, estamos haciendo un llamado muy respetuoso a la Caja Costarricense de Seguro Social para que conversemos sobre un cambio en el bloqueador solar que ellos ofrecen a los pacientes. Aquí lo tengo, de hecho. Bueno, ¿Qué es lo que tiene que cambiar? La sulizobenzona, que es el protector solar de la caja, es de factor 15, entonces en realidad es muy pobre, ¿verdad? El nivel de protección que nos da. Cosméticamente, si usted gusta y lo tiene ahí, lo puede probar, no es muy aceptable, o sea, es una pasta blanca que no huele bien, que si uno se lo pone en la cara le arden los ojos cuando suda. Entonces, la queja que recibo yo siempre de mis pacientes es que el protector solar que tiene la institución, pues no es cosméticamente aceptable, y no estoy hablando de que debería ser un producto, ¿verdad? O sea, un producto cosmético lindísimo, pero hoy en día este protector solar tiene 47 años de estar en la Seguridad Social. El mío dice 10%, este es el factor, entonces. Yo siempre FPS 15 debe decir por ahí. Sulizobenzona al 10, pero entonces da un factor de protección de FPS 15. Es muy poquito, y en realidad, siendo el cáncer de piel el de mayor incidencia en el país, pues deberíamos considerar tener un buen protector solar en la Seguridad Social para todos los pacientes. Entonces, parte de la campaña que queremos hacer es, por supuesto, Costa Rica se cuida la piel, entonces que todos usemos protector solar, y tal vez abrir esa conversación para que en la Caja Costarricense de Seguro Social consideren actualizar su protector solar para que tenemos opciones muchísimo más aceptables, mucho más seguras, mucho más, ¿cómo le diría? Que la gente se lo va a querer poner, porque ¿de qué me sirve a mí un protector solar que se compre y se distribuya si las personas no se lo van a poder aplicar? Claro. Entonces, me parece que esa conversación es muy importante que la tengamos, y teniendo opciones, hoy en día tenemos una gama impresionante de protectores solares, tanto en sus características químicas como en su cosmética. Entonces, es muy importante que podamos mejorar el protector solar que usan las personas en el día a día. Perdón, Lorena, el proyecto del que usted hacía referencia para rebajarle el IVA a los bloqueadores, ¿está en la Asamblea en este momento? Ya se aprobó. Ya está aprobado. ¿Y entonces qué falta? Aprobado. Entonces ahora, pues, como usted sabe, lo que tenemos que hacer es, pues, movernos todos para que efectivamente esto se haga una realidad. Porque yo que soy médico, en realidad no estoy muy enterada del asunto legal ni del asunto en la Asamblea Legislativa, pues luchamos por este proyecto y ya está aprobado, pero no es solamente que se apruebe para que efectivamente se ponga en acción. Hay que hablar con todos los actores para que efectivamente estos... Se pegó la señal otra vez. Sí, se nos fue el audio de la doctora. Lo que le quería consultar era si ya habían tenido contacto con la caja también. Sí, porque, digamos, yo les cuento, yo uso protector solar demasiado por el deporte que practico de bicicleta. Un protector ahí chiquitito, no es como que me va a durar 3 meses. Yo he gastado hasta 18,000 colones, porque yo tengo que usar, por ejemplo, protector de factor solar 90, porque paso hasta 4 horas, ¿verdad?, en bicicleta, sí. Entonces tiene que ser un buen protector solar. ¿Pero 18,000 es un precio manejable o está demasiado? No, muy caro, porque es un tarrito como... por el tamaño. Por el tamaño, por el contenido. Pero es triste pensar que se aprueba una ley que no está funcionando. Y que entonces nos siguen cobrando lo que quieren. Y que es urgente para mucha gente. Es por lo que ella nos está diciendo, sí. Es un lujo para alguien comprar un protector solar. Exactamente. Ya está nuevamente con nosotros, la doctora Orieta. Quería consultarle entonces, bueno, lo del proyecto ya nos decía claro. que va avanzando. ¿Se ha hecho la consulta directamente a la Caja Costarricense de Seguro Social? ¿Se lo han planteado desde la asociación para que se haga el cambio?
Estamos en ese proceso, exactamente en este momento, haciendo la consulta. Angie, creo que tenía... No, ya era eso. Fue mi opinión. Se estaba quejando con fue mi opinión de lo que tengo que gastar mensualmente en bloqueadores. Sí. La otra queja son los dueños de la piscina, que le piden a uno que no se meta con bloqueador. Pero... Sí, por supuesto, pero ahí lo que tenemos que valorar es, o sea, ¿qué es más importante? ¿El cuidado de la piel o el cuidado del agua de la piscina? Entonces, igual, ahora existen bloqueadores que son contra agua y que efectivamente pues dan un nivel de protección muy grande y no se van a estar diluyendo, digamos, en el agua de la piscina. Hay muchas opciones. Entonces, aquí lo más importante es que utilicemos el bloqueador solar. Y ¿cuál es el mejor bloqueador solar? El que la gente realmente se quiera poner. Entonces, por eso los invito efectivamente a que lo utilicen todos los días, a que busquemos según el tipo de piel el protector solar que más me gusta o que más me conviene, pero que no lo dejemos como una cuestión cosmética, porque el cáncer de piel es una cosa del día a día para todos nosotros y yo espero que en las futuras generaciones ya vayamos disminuyendo esa incidencia de cáncer por el uso responsable y diario del bloqueador solar. Sí, ¿y no hay alguno natural, digo, que una fruta que uno se unte por todo el cuerpo y lo proteja? Pues no hay, pero los bloqueadores solares actuales, que son filtros que nosotros llamamos inteligentes, son protectores solares muy respetuosos con el ambiente y muy respetuosos con la piel, y efectivamente protegen contra todos los niveles de radiación, que es lo más importante en este momento, lo que hablabas de la luz de las pantallas, etcétera. Ahora los filtros solares se llaman de amplio espectro, entonces no protegen solo contra un tipo de radiación, sino protegen contra todas a la vez. Entonces realmente tenemos muchas buenas opciones para poder utilizar todos los días. Doctora Orieta, muchas gracias. Que pase un feliz día. Igualmente. Hasta luego. Muchas gracias. Ella es la presidenta de la Asociación Costarricense de Dermatología, la doctora Orieta Mata. 11 de la mañana, 48. 11 de la mañana, 49 minutos. Estoy leyendo muchos comentarios en redes, compañeras, por la muerte del señor Hoffman. Fue una huella grande, ¿verdad? Grande. En la juventud, en la gente, en quienes hoy tienen unos añitos más y recuerdan la época juvenil. De Hola Juventud. Hola Juventud. Fue en el extinto Canal 4, está diciendo aquí don Jorge Gómez en un mensaje. El Canal 4 existe todavía, porque dice extinto Canal 4. Sí, lo que no sabemos es a quién le pertenecía anteriormente. En su momento, creo que a TV Azteca, creo, en su momento. Ok. Creo. 11:50 minutos. Las frases a esta hora, comienzo con la suya, Angie. Justamente con esta lamentable noticia que hoy comunicamos y de la que usted estaba hablando, don Henry, de la muerte de don Nelson Hoffman, vamos a escuchar una frase, más que todo un saludo que le envió a Nelson Hoffman Chayanne. En el último concierto, cuando vino aquí a Costa Rica, decíamos que este programa de Hola Juventud, que era el hijo de don Nelson, fue plataforma para muchísimos artistas hoy reconocidos, y en este caso de Chayanne, reconocidísimo, y fue don Nelson el que le abrió las puertas a sus primeros escenarios. Vamos a escuchar a Chayanne. Desde chiquito, Nelson, yo sé que te llegan a los oídos agradecimiento y cariño a toda tu familia y a ti. Juanjo, Carla, ¿qué más puedo decir? No, estuvo bueno ese saludo. ¿No había video? Sí, ya lo vamos a poner. Bueno, frases a esta hora. Voy con su frase, Lorena. Primero, permítame a un oyente que nos escribe, don Félix Blandón, que dice: buenos días, Dios no le exige a nadie que le sirva, pero advierte de las consecuencias de apartarse de él. Una frase a propósito de la entrevista que hicimos de la utilización de la religión para las guerras. La frase que nos daba don Homer Badilla con respecto a lo que sucedía en el CATEM y estas 28 personas que todavía estén ahí, la respuesta que da don Homer a la sala: la sala quiere que yo los saque y los ponga en la calle. Bueno, esto ha sido todo un tema, inclusive desde que se hizo el anuncio que iban a venir 200 personas procedentes de Estados Unidos, que cómo iba a ser esa llegada de ellos aquí, que dónde iban a estar y demás. Bueno, ahora con la situación de que se les debe dejar libres, insinuando que están presos, decía don Homer que en realidad no es así, y esta es la consulta que le deja don Homer Badilla a la sala.
El señor Jorge Torres de la DIS dijo esta frase: sí, en alguna ocasión, reconociendo que se reunió con Celso Gamboa en su oficina. Me gustaría decirlo, pero no lo puedo decir aquí porque es un tema sensible. Se esperan más declaraciones, se espera más información. Incluso hay una versión que está circulando, no la hemos confirmado desde nuestro equipo de redacción, una versión según la cual en esa reunión Celso Gamboa le ofreció a don Jorge Torres entregar a El Diablo. La versión dice que la persona con la que él iba acompañado, alias Pecueca, qué palabra, ese término es terrible, Pecueca, que ese sujeto, que es de nacionalidad colombiana, nacionalizado costarricense, habría hecho esa oferta al ministro de Seguridad de su momento. Que después el propio ministro le informa al presidente Chávez que había tenido esa reunión con Celso Gamboa, pero el presidente le exige que no se vuelva a reunir nunca más con Celso Gamboa. ¿Por qué? ¿Qué sabía el presidente de Celso Gamboa para prohibirle a su ministro de con ese señor no se reúna? ¿De qué lo estaba cuidando? De qué lo estaba cuidando, obviamente. ¿Y qué sabe? ¿Qué sabía en su momento el presidente? Porque estamos hablando del primer año de gobierno del presidente Chávez. Nos envió una fotografía un oyente de un bloqueador. Dice él que lo venden en Pequeño Mundo, dice. Sí. Don Edgar Brenes. Yo también he comprado ahí. Ajá. ¿Mejor precio? Más o menos. Bueno, más o menos. Las 11 de la mañana, 54 minutos. ¿Encontró el video? Sí, ya lo tenemos. Vamos a compartirlo, porque estamos haciendo homenaje a un hombre que marcó, sin duda alguna, la historia del país. Chiquito, Nelson, yo sé que te llegan a los oídos, agradecimiento y cariño a toda tu familia y a ti. Juanjo, Carla, ¿qué más puedo decir? No, bien, un homenaje de reconocimiento. Él lo agradeció, de hecho, Nelson. ¿Sí? ¿A este mensaje? A este mensaje. Bueno, ¿en dónde está Chayanne en ese momento? ¿Está aquí? ¿En un concierto aquí? Sí, en Costa Rica. De hecho, su hijo, Mauricio Hoffman, fue el que publicó el video. Y diciendo que bueno, que qué gran concierto y que muchas gracias a Chayanne por tener en cuenta a su papá. Le agradeció al amigo de la familia. Sí. Nos vamos, terminamos nuestra edición de hoy, 11 de la mañana, 55 minutos. Yo insisto, yo no sé qué le ven a Chayanne. Qué raro. Insisto, no le logro saber qué le ven a ese muchacho. No. Bueno, ya, señor. Ya se nos va a llenar el teléfono con mensajes. Bueno, terminamos nuestra edición con una información de última hora que está entregando la Cruz Roja. Vamos a esperar más reportes y ya en la edición de las 6 de la tarde y en los avances de noticias con Angie, ¿qué pasó con una persona que aparentemente habría sido arrastrada por un río? Es un motociclista que intentó cruzar un río en el sector de Cot de Cartago. Esperaremos información sobre esa situación. Nos vamos, Angie, gracias. Muchas gracias a ustedes, compañeros, que tengan una bonita tarde, cuídense mucho. Lorena. Va a llover. Va a llover, bien abrigaditos, cuídense. Por favor. Llamen al 7070-4205 para que tengan en sus manos el periódico y lo puedan distribuir también, el diario Extra, 7070-4205. Que estén muy bien, adiós.